grabar y al mismo tiempo vamos a transmitir en directo, directamente en Facebook. Ahorita nos vamos a ir para allá. Entonces, me voy a ir allá, repito, para hacer la transmisión directamente en vivo. Vamos a ponerle aquí, es que me pide algunas cuestiones. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Ah, la hija. No está. Maldita sea, ahora no está la página de Universo Automotriz. No sé qué pasó. Gerson, no está la página Universo Automotriz, no sé. Estamos, pero de antemano ya estoy grabando, ¿eh? Permítanme un segundo aquí porque... No sé si en Facebook estoy. Salen todas, pero menos. Si le mando el enlace de la página, profe, ¿le sirve? No, no creo. No creo. Es que no sé si aquí hay que cambiar aquí a Universo. Ah, acá está, es que estoy en Universo. A ver, permítame un segundo. Ahorita, aquí es que mi Facebook ahorita está con la página y no está personal. Así que ahorita mismo. Está la transmisión en directo. Pero pues aquí estaba, pero ya no. Mira. O sea, ya no. ¿No? Aquí está ya. Ajá. Me parece como José Luis. Siempre aparecía así, pero bueno. Con problemas técnicos ahorita, señores, pero lo solucionamos. No pasa de 3 años. Yo creo que ya lo solucionamos porque no aparece. Pero bueno, puedo transmitirlo finalmente en alguna otra y de ahí compartirlo en la página y después hacerlo. No sé por qué. Algo pasó. Ay, 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 ay. Ya teníamos ratos en vivo, profe, ya ve que se había actualizado el Zoom. El Zoom, ajá. Pero lo curioso es que me aparecen todas mis páginas, menos la de Universo Automotriz. Eso es lo que no entiendo. ¿Por Profe, qué y aparece? todavía sigo estando ahí como, ¿Sí? porque a lo mejor es eso, profe, ¿Por que qué?
que me saque de eso de, ¿cómo se llama? De confitrión de Facebook. No, no tendría por qué. A ver. Es que no, eso no afecta. No afecta. Ok, ok. Es que simplemente va a haber que pasar a la otra página. Y ya de ahí compartirlo ahora. Mm, Es que creo que el problema es con tu cuenta de Facebook. Entonces, Mm, ¿Por qué dice Y si lo Ricardo? comparte, y si lo comparte a su Pero, perfil, profe, pero, después copiamos el enlace en la página. pero fíjate que ahorita algo curioso pasó, porque aparece, bueno, no entiendo cómo aquí. Algo pasó porque sí me apareció Ricardo y no tendría por qué aparecerme Ricardo. en YouTube también puede transmitir en vivo, profe. Sí, sí, sí. Sí, pero haz de cuenta que lo que me interesa. Profe, intente sacarme porque yo pienso que es eso. Porque yo también de principio tenía ese detalle de que a veces me quería meter y me aparecía Universo Automotriz y ya después, digamos que me salí del Facebook de Universo. Él es Ricardo. Pero yo pienso que usted ahí también tiene que salir, o sea, darme salida, ¿verdad? Pero nada más estás como colaborador, no tendrías por qué. Este, y sí, o sea, me apareces aquí, cosa que no me deberías de aparecer, pero bueno, ahorita vemos que ya. Yo ya compartí como quiera ahí en mi página de Facebook, compartí el enlace. Ah, Pero todavía no para estamos en Facebook, pero todavía no estamos en Facebook, ¿o sí? O ya no estamos en estamos. Facebook. Ya estamos en este momento. A ver, es cosa de que voy a monitorear nada más para saber si ya estamos directamente acá. Sí, profe, ya estamos en vivo. Perfecto. Bueno, pues si ya estamos en vivo, ahí les encargo nada más, ayúdenme a compartir para todos aquellos que se están enlazando en este momento. Bueno, pues bienvenidos sean. Hoy tendremos una charla con respecto a lo que es el tema de Climatronic o de el aire acondicionado, pero que en este caso es controlado electrónicamente. Así que, como dicen muchos, bueno, pues ya tiene un tiempo que no habíamos estado transmitiendo. Por tanto, pues tenemos por aquí algunos problemas técnicos, pero sin embargo ya se ha solucionado. Así que vamos a iniciar, vuelvo a repetir, la charla del día de hoy tiene que ver con el aire acondicionado, Climatronic, donde vamos a ver cómo lo que son los sistemas electrónicos, bueno, pues simplemente están en muchos lugares, en muchos sistemas. Lo hemos visto en los frenos, lo hemos visto, por supuesto, en el motor, lo que es el airbag, lo que tiene que ver con la suspensión inteligente, las transmisiones, la dirección electroasistida. Hoy día, incluso los sistemas de luces también los encontramos ya directamente controlados electrónicamente. Y bueno, pues el aire acondicionado, pues también ha tenido precisamente ese cambio. Así que vamos a
hablar de ello para todos aquellos que se conecten. Vamos a ver, veo que Santiago Ordóñez ya por ahí alcanza a enlazarse. Sin embargo, en el video parece ser que tenemos problema con el internet porque no está apareciendo directamente en lo que es la pantalla. Así que si alguien está allá en Facebook, aquí apenas me aparece que preparando la transmisión en vivo, cuando se presume. Yo ya me metí a Facebook y aparece, profesor. Muy bien, bueno, pues parece ser que se triplicó ahí lo que es la publicación. Me dice Carlos Ramos que sí se ve el video, correcto. Bueno, pues eso básicamente es lo que yo necesito. Si alguien más me puede monitorear para decirme si el audio Y el y el profe, sí se video ve. se encuentran correctamente. ¿Sí, todo bien? Sí, sí, sí. De Zoom, sí, profe, todo se ve bien. Ok, gracias. Pero allá en Facebook directamente, a ver, allá coméntame, Manuel Cáceres, está fallando la señal. Honra Ya González, cargó. dice que sí se ve. A Acá ver, sí está bien. Domingo Mancilla, aquí sí, pero allá en Facebook, a ver, vayan allá a Facebook si me son tan amables. Y entonces me dicen Ya se ve, profe, en Facebook. sí. Bueno, pues si me Sí, va con ayudan. un poco de retraso, pero ya se ve. El retraso es ya desde que nací, señor Alberto. O sea, tengo, tengo retraso, pero dice mi mamá que no íbamos a hablar de eso, ¿sí? Entonces, Todo bien, profe, todo bien, se ve en Facebook. excelente, excelente, muy bien. Qué bueno entonces que sí se vea. Bien, pues me dice por ahí Rogelio Orozco, Barba, que se corta. Claro está que tiene que ver mucho con los datos que ustedes tengan, la señal que ustedes tengan. Ya poco a poco, Ángel Aníbal me dice que estamos bien. Manuel Casares está muy bien. Muy interesante la señal. Ok, entonces quiere decir que ya cargó esto. Bueno, pues de antemano con tantas lluvias, hoy día se presentan muchos problemas directamente no solamente de la energía eléctrica, sino también del Internet. Pues bien, como ya había comentado, señores, muchas gracias por estarme acompañando el día de hoy. Vamos a hablar sobre el sistema de aire acondicionado Climatronic, que en este caso podríamos decir que es la segunda generación, donde, bueno, pues tenemos nosotros muchas características interesantes en estos vehículos, que por cierto no es nada nuevo. Es decir, esto aparece desde el año 2002 aquí en México, así que realmente para todos aquellos que se dedican al aire acondicionado y para todos aquellos que finalmente tienen un vehículo que cuenta con aire acondicionado, tal vez el día de hoy te pueda ser útil precisamente esta charla, porque no solamente se trata de reparar finalmente el vehículo, sino también el saber operarlo, el saber manejar finalmente a este sistema. Tenemos aquí algunas imágenes donde aparece precisamente en el pleno de la distribución del aire lo que es el soplador o el blower, también llamado la turbina, nuestro bloque de resistencias, nuestro filtro antipartículas que también se le llama antipolen. Hoy día ya no es un filtro ordinario, sino que ya se acompaña también de carbón activo para poder absorber lo que son los vapores del sistema. Y de ahí, bueno, pues tenemos la calefacción. Recordemos que este sistema tiene la misión de hacer confortable lo que es la estancia del conductor y sus acompañantes dentro del vehículo. Y para eso, bueno, pues lo ideal sería tener una temperatura agradable. Muchas veces la temperatura externa está a mayor temperatura y entonces nosotros en el habitáculo lo que hacemos es disminuir esa temperatura.
el llamado aire acondicionado. Pero también podríamos llegar a tener que afuera del vehículo existen temperaturas muy bajas, 5 grados centígrados, por ejemplo, ya para muchas personas es incómodo, y ahí entonces entra en función el climatizador. Es decir, que ahora, en lugar de bajarle la temperatura, lo que vamos a hacer es subir precisamente esa temperatura. Y aquí tenemos nosotros precisamente el pleno de la distribución de aire con muchas ventilas, muchas compuertas, muchas canalizaciones, conductos para dirigir el aire hacia el área deseada por el conductor y sus acompañantes. Esto originalmente era manual. Sin embargo, con el paso de los años se ha hecho de una manera semiautomática y hoy, bueno, pues totalmente automático, gobernado por una unidad de control de la cual vamos nosotros a hablar. Así que aquí lo que tú estás viendo es precisamente el flujo del aire a través del pleno, cómo es que está corriendo precisamente en este caso el aire. Les invito a que mientras estamos viendo las imágenes me ayuden a compartir esta transmisión en los diferentes grupos en los que ustedes estén, ya sea en WhatsApp, ya sea en Facebook o bien en los grupos de tarot que tienes, en los amigos. Bueno, pues en todos los grupos yo creo que es importante, repito, que sepamos cómo es que funciona el aire acondicionado de su vehículo. Tenemos en algunos otros lo que es la luneta térmica, en lo que aquí en México le llamamos el medallón. Nos referimos al cristal trasero, donde, pues, por supuesto, la humedad que hay en el habitáculo se va a condensar. Esto va a provocar un empañamiento, pérdida de visibilidad por el espejo retrovisor, y además del limpiador podemos ver estas líneas que no son otra cosa más que resistencias calefactoras para conseguir la evaporación de esa humedad. También tenemos nosotros, por ejemplo, estos controles de los asientos, principalmente del conductor y del copiloto, para que pueda, repito, también tener una mayor temperatura corporal. Aparece la unidad de control del motor. Es importante en este caso la comunicación con diferentes unidades de control, como en este caso la del motor. Vamos a comunicarnos con la del ABS, vamos a comunicarnos con el panel de instrumentos, tablero o clúster. Y en este caso, observa que hay una calefacción adicional a través de una parrilla eléctrica, puesto que lo más común es que tengamos nosotros en lo que es el pleno distribuidor del aire, lo que es un pequeño radiador que utiliza precisamente el mismo refrigerante, agua con anticongelante de nuestro motor, que va hacia el interior del habitáculo para precisamente producir una mayor temperatura en el aire que el blower va a lanzar. ¿Para qué? Repito, para tener precisamente una temperatura más confortable. Aparecen ciertas unidades como esta de control para la red de a bordo, para aquellos vehículos que tienen precisamente las redes multiplexadas, que es un tema bastante interesante hoy día. Los motores que incluyen también un sensor con el cual se va a activar cada una de las trampillas, mariposas, compuertas, válvulas, diferentes nombres que le podemos dar a aquellas que van a canalizar el aire hacia, repito, la dirección deseada por el conductor y acompañantes. Lo que es la unidad de control, el HVAC, que es lo que estás viendo, pueden aparecer con las clásicas perillas que todos conocemos, o bien puede aparecer ya con un display y con botones
que me dicen directamente la función que nosotros deseamos tener. Sin embargo, es muy lamentable el hecho de que, repito, muchos de nosotros no operamos correctamente el aire acondicionado en nuestro vehículo. Para esto, aquí aparece precisamente la turbina de aire que se va a encargar de crear una corriente de aire, ya sea fría, ya sea tibia, ya sea caliente, dependiendo, pero tenemos nosotros diferentes velocidades. Esas velocidades las puedes ver precisamente en esta perilla, donde vemos que es lo más común tener 4 velocidades como máximo. Bien, pues en este caso, para conseguir esas velocidades, se hace a través de este bloque de resistencias. Pero como lo mencioné, hay diferencias entre lo que son los sistemas. Y vamos a ver más adelante que este bloque de resistencias puede ser sustituido precisamente por lo que sería un módulo de control que va a gobernar las velocidades de nuestro blower, pero a través de una modificación del duty cycle, del ciclo de servicio, o como muchos le llaman, el ancho de pulso. Pues bien, aquí nosotros vamos conociendo poco a poco los diferentes elementos que están conectados o interconectados en este circuito, repito, del aire acondicionado. Y lo que quiero manifestarte, si tú no te dedicas al ramo automotriz, es que precisamente veas que hay comunicación con otros módulos o unidades de control que pertenecen a otros sistemas, como por ejemplo el de los frenos ABS, Anti-Lock Brake System. Es una señal importante la que él va a proveer al sistema de aire acondicionado. También necesitamos nosotros saber en qué momento se está realizando precisamente la carga de nuestro alternador, el cual también es gobernado ya hoy día por un módulo de control. Pero este alternador, a diferencia de lo que todos han criticado, consideran que el alternador todo el tiempo está produciendo corriente, y eso no es cierto. Todo el tiempo está girando porque tiene una polea y banda que lo impulsa directamente del motor, y mientras el motor esté trabajando, el alternador estará girando. Eso es correcto. Sin embargo, no es obligatorio que esté produciendo corriente. Cuando me refiero a todo el tiempo, me refiero en forma constante. Que lo hace en forma pulsante, eso es definitivo. Tenemos el compresor, por supuesto, del aire acondicionado, y quiero que veas que aquí, en este caso, entran en cuestión lo que son los ventiladores de nuestro sistema de enfriamiento del motor. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, para todos aquellos técnicos automotrices que estén escuchando esto, o tú eres propietario de un vehículo y tienes problema, por ejemplo, de sobrecalentamiento del motor, es bien cierto que muchos conocen cuáles serían las posibles causas, como la bomba de agua, el termostato, la mezcla agua y anticongelante, que debe ser la correcta. También podríamos hablar nosotros de el radiador y de los ventiladores. Pero en este caso, estos ventiladores, como puedes ver, van a ser gobernados también cuando el sistema de aire acondicionado está trabajando. Y el sistema de aire acondicionado genera un calor adicional que, si los ventiladores no trabajan a la velocidad correcta, simplemente vamos a tener problemas de sobrecalentamiento. Así que aquí nosotros lo que tenemos son la unidad de control del Climatronic, la HVAC. Puedes ver que hay un sensor de temperatura interior integrado, en este caso, a la misma unidad de control
ahí vamos a tener nosotros precisamente este sensor que va a estar informando la temperatura interior, nuestra luneta térmica, aparece el cuadro de instrumentos o IPC, por supuesto el switch de ignición. Te preguntarás por qué está aquí la unidad de control para la electrónica de la columna de la dirección. Repito, muchos ya se dedican a lo que es el aire acondicionado, otros no, pero tú debes de saber que aún la señal que provee esta unidad de control para la columna de la dirección es importante para el aire acondicionado en un determinado momento en que vamos a necesitar que se active. También tenemos la regulación de la iluminación interior, nuestros controles para los asientos, principalmente conductor y copiloto, la unidad de control para la red a bordo, el llamado gateway, que es como un traductor que maneja lo que es las diferentes áreas de la red, por ejemplo, la red confort, la red infotenimiento, la red del tren propulsor, que en este caso ahí entra el motor y la transmisión, y que se manejan a diferentes velocidades, diferentes kilobits por segundo. Y aparece también, bueno, pues la unidad de control del motor, la comúnmente llamada SM, o bien PCM cuando controla también a la transmisión automática. Pero mira, tal vez te sorprenda, tú que te dedicas a los aires acondicionados, te sorprenda saber que en este caso la unidad de control del aire acondicionado también le interesa saber si el vehículo está dando marcha hacia atrás, si va de reversa o no. ¿Cómo es entonces que este interruptor de la reversa podría ser de utilidad para el sistema del aire acondicionado? También tenemos el transmisor de temperatura exterior. Así que entonces, lo que estás viendo ahorita, ya sea que te dediques o no al ramo automotriz, o te dediques o no al aire acondicionado, la primera parte que te quiero decir es que hoy existe una correlación de diferentes sistemas que la información de un sistema le es de utilidad a otro sistema. Como por ejemplo, repito, tenemos aquí, por supuesto, bueno, pues a lo que es el mismo switch de ignición, tenemos también a la iluminación, al sistema de carga y en este caso de la transmisión de la caja de velocidades, tenemos la información de cuando vamos nosotros en reversa. Luego necesitamos también las temperaturas, puesto que si es un sistema de climatización, bueno, pues necesitamos saber las temperaturas. Y para eso está precisamente este transmisor de temperatura central, que es el que por donde va a ser impulsado el aire hacia el rostro del conductor y del copiloto, también el del reposapiés. También necesitamos saber la temperatura del evaporador, que muchos preguntan, bueno, ¿qué hay con el evaporador? ¿En qué momento debería dejar de trabajar el compresor? Observa que hay un transmisor de presión electrónico. En este caso, se genera una señal de onda cuadrada y muchos, al saber que es un transductor, lo que quieren es medirle señales de voltaje e incluso quieren simular su trabajo con un potenciómetro porque, bueno, pues conocen algo de electrónica, pero no han estudiado directamente a este transmisor de presión. La temperatura interior, la temperatura exterior, pues definitivamente son importantes. Y aquí puedes ver cómo la temperatura interior va a ir directamente a la unidad de control de nuestro aire acondicionado.
Sin embargo, la temperatura exterior, esta está diferente. ¿Por qué? Porque la temperatura exterior está informándolo directamente a nuestro cuadro de instrumentos, tablero o clúster o IPC, como prefieras llamarlo. Y a través de la red, lo va a comunicar, como puedes observar, a lo que es el gateway. Y el gateway, a su vez, bueno, pues lo va a comunicar tanto a la unidad de control del aire acondicionado, a otras unidades como la del ABS, la del motor, y también a lo que es el conector de diagnóstico, donde precisamente nosotros vamos a conectar nuestro escáner para ya sea solicitar los códigos de falla o bien para ver la línea de datos y saber cómo están informando cada uno de los sensores que tenemos en el sistema. Ahora, como es común, cualquier sistema electrónico tiene sensores y actuadores. De los sensores, bueno, pues ya hablamos en este momento y más adelante lo haremos. Pero los actuadores son aquellos que obedecen directamente a alguna orden de nuestra computadora, como lo que es la luneta térmica para desempañar la parte trasera, esta electroválvula de regulación del compresor, lo cual me indica que entonces aquí nosotros en este compresor es fijo directamente y que no utiliza un embrague de acoplamiento, un embrague electromagnético, sino que este es un compresor que todo el tiempo está trabajando entre un rango del 2% al 98%. Si el conductor no quiere la operación del aire acondicionado, bueno, no va a generar una presión del frigorífico, pero sí va a estar girando. Esto es algo muy importante de tomarlo en cuenta. Los controles de los asientos que habíamos mencionado y cada uno de los actuadores que van a activar por medio de un pequeño motor a lo que son las válvulas o mariposas que van a gobernar la apertura y cierre para canalizar el aire hacia el habitáculo, hacia el conductor y hacia sus acompañantes. Por supuesto, también vamos a gobernar lo que es la turbina de aire, puesto que, repito, tiene diferentes velocidades. Así entonces, nosotros estamos viendo aquí, vuelvo a repetir, un sistema de aire acondicionado, pero en el cual ya tenemos muchos componentes eléctricos y electrónicos, tanto sensores como actuadores. Así que debemos conocer nosotros precisamente a estas innovaciones que van apareciendo. Por ejemplo, lo que estás viendo en este momento, debido a que en este sistema Climatronic, aire acondicionado electrónico o gobernado electrónicamente, nosotros tenemos la capacidad de poder tener diferente temperatura para el conductor y para el copiloto o acompañante. ¿Y cómo va a ser este ajuste de temperatura? ¿De forma automática? Bueno, de una forma muy simple. Vamos a tener nosotros unos sensores que van a captar precisamente la luz solar a través de lo que son los fotodiodos. De esa manera, el sol a veces nos da del lado derecho, del lado del copiloto, y el conductor va muy fresco en lo que es la sombra, y a veces pasa lo contrario. Del lado del conductor está el lado del sol y el copiloto va muy plácido en lo que es la sombra. De tal manera que hoy día tenemos nosotros sensores que funcionan con fotodiodos y que lo que hacen es simplemente informar a la unidad de control de qué lado está precisamente la radiación solar. Y de esa manera la computadora, la unidad de control que estamos viendo aquí,
ya sea, repito, con perillas o ya sea con un display, bueno, lo que va a hacer es canalizar una diferente temperatura para el conductor y otra temperatura diferente para lo que es el acompañante. Y esto es algo que se va a poder observar directamente en lo que es el display. ¿Y por qué lo hace de forma automática? Hay dos razones principales. Una, pues es que la verdad es que muchos de nosotros no sabemos operar correctamente el aire acondicionado. Y dos, el hecho de que el conductor se va a distraer moviendo los botones del aire acondicionado, lo cual podría provocar finalmente un accidente. Por ello es entonces que precisamente la tendencia de el ramo automotriz hoy es precisamente de hacerlo todo en forma automática para que el conductor simplemente se concentre en conducir el vehículo, en manejarlo, aunque sabemos que hay vehículos que ya se manejan solos, como el Tesla precisamente, aunque quiero aclarar que en sus vehículos más básicos no tienen esta función. Es algo por lo que también tendrías que pagar. Así que entonces, aquí tenemos nosotros finalmente este sistema que ahora quiero que veas que la señal de limpia parabrisas le es importante también a nuestra computadora. ¿Por qué? Bueno, pues más adelante lo veremos. Igual la del ABS que ya habíamos mencionado, y con ello va a gobernar, repito, a lo que es los actuadores que tengamos en el sistema, como la turbina de aire que estás viendo ahí. Turbina que, así como si tú te dedicas al ramo automotriz, la bomba de gasolina, la bomba de agua hoy eléctrica, incluso el mismo termostato electrónico, lo que son los ventiladores de enfriamiento. Hay muchas cosas que trabajan ya con lo que es las señales llamadas PWM, donde la frecuencia es la misma, pero el ancho de pulso es distinto. De tal manera que ya no tenemos las resistencias conectadas en serie que limitan el flujo de la corriente hacia nuestra turbina o motor eléctrico que tenemos aquí, sino que es muy simple. Ahora hay una unidad de control electrónica que con estos pulsos será una velocidad baja, aquí tendremos una velocidad media y aquí tendremos una velocidad alta. Por supuesto, para poder medir estas señales, ya no me sirve el multímetro convencional, sino que tendría yo que hacerlo a través de un multímetro que tuviera la función del duty cycle, o bien sería todavía mucho mejor si lo hiciéramos con lo que es el osciloscopio, o bien un escáner en la línea de datos y que pudiéramos ver precisamente el porcentaje de activación, o bien graficar lo que son las señales. De ahí que entonces una simple lámpara de pruebas, el clásico foquito de 12 volts, no me va a ser de utilidad para determinar aquí en este caso lo que son los pulsos, ya que, vuelvo a repetir, yo necesito observar el ancho de pulso que tiene, en este caso, conforme las velocidades que nosotros tenemos en el soplador o blower. Así que van apareciendo, vuelvo a repetir, las necesidades de tener un mayor equipamiento, de tal manera que incluso aparecen componentes que antes no teníamos, como por ejemplo, en este caso, esta calefacción adicional que es a través de estas aletas de refrigeración, que simplemente se hace fluir corriente eléctrica y que esta corriente eléctrica va a generar calor. Pero por supuesto, pues también hay una unidad de control, entiéndase que ya es una unidad electrónica que va a provocar
el calentamiento cuando así sea necesario para tener nosotros un aire, repito, en el habitáculo mayor temperatura del aire exterior y que en este caso, claro que también se puede dañar y que es electrónico finalmente el funcionamiento. Lo mismo en estos ventiladores que tú estás viendo. Los ventiladores ya no nada más es de la activación desde la corriente que va a pasar por un fusible, que va a pasar por el relevador y del relevador hacia lo que son los ventiladores. Sí, todavía hay vehículos que utilizan incluso 3 relevadores, por ejemplo, un March de Nissan para poder tener 3 velocidades. Sin embargo, los relevadores están pasando también a la historia, puesto que la activación ya se hace por lo que es ancho de pulso, de tal manera entonces que esto va a venir a cambiar pues la forma en que nosotros tenemos que diagnosticar a lo que son los posibles causantes de alguna falla. Así que no quiero extender mucho finalmente este tema sin darte algo que fuere interesante para ti. Si ya entendimos que tenemos nosotros muchos sensores, muchos actuadores y la comunicación con diferentes unidades de control para poder tener este funcionamiento automático de lo que es el aire acondicionado, repito, Climatronic, como aquí lo estás viendo, que es la unidad de control del motor directamente hacia estos ventiladores, gobernándolos por una señal digital de onda cuadrada, donde lo que se modifica es el ancho de pulso. Bueno, pues quiero ir hacia lo que es el diagrama. ¿Por qué? Porque la interpretación de los diagramas eléctricos es muchas veces lo más complicado que me he dado cuenta se tienen al momento en que hacemos nosotros los diagnósticos. Por eso, bueno, pues quiero venir hasta acá, donde tenemos precisamente el diagrama eléctrico. No sin antes, bueno, pues agradecerte a todos aquellos, repito, que están compartiendo ahorita lo que es esta transmisión. Y bueno, pues definitivamente, si hubiere algún comentario al respecto, pues háganlo saber, ya que, bueno, pues podríamos ahorita ayudarnos a resolverlo si así hubiere alguna duda. Muy bien, pues tenemos aquí entonces el diagrama. El diagrama precisamente de este aire acondicionado Climatronic. Vamos a tratar de ubicar a lo que son los componentes que lo integran. Para eso, bueno, pues quiero aclarar que nosotros aquí tenemos una nomenclatura a través de la norma DIN, Deutschland International Norm, norma internacional alemana, en la cual se maneja esta simbología que estás viendo y esta forma de indicar a lo que son los sensores, los actuadores, las unidades de control, los fusibles. Por ejemplo, los fusibles siempre van a venir manejados con la letra S, un interruptor con la letra F. En este caso, este actuador que es una resistencia calefactora que vemos ahí, con la letra Z. Vemos este sensor con la letra G y las unidades de control con la letra J, idénticamente igual, que serían también lo que serían los relevadores. Bien, ahora, no es necesario que te los aprendas de memoria. De antemano tenemos nosotros un listado de estos componentes. En los mismos diagramas, bueno, habrá de alguna manera el hecho de que tú sepas quién es quién. Y si no, es tan simple como el hecho de que le pongas en Google y automáticamente te va a decir finalmente aquí quién es quién.
Me pregunta Jordi Boteo, ¿cómo funciona el sensor de caudal? Me imagino que te refieres al sensor MAF, al Manifold Air Fluid, pero lamentablemente no podría yo explicarlo porque de otra manera me saldría yo totalmente de este tema. Dije que si había dudas, con gusto lo podríamos aclarar, pero hablo de dudas sobre este tema, porque si no, pues obviamente estaríamos nosotros aquí dando saltos de un lugar a otro y lo cual no sería nada prudente. Por tanto, entonces, vamos a tratar, vuelvo a repetir, de interpretar primeramente este diagrama. Y lo que tenemos aquí en lo que es el F4, si nosotros vamos buscando acá, nos dice que es el interruptor de la marcha atrás. Es decir, aquí tenemos el interruptor de la reversa. La pregunta sería, es que no es un sensor de caudal, señor Jordi. En el compresor no hay un sensor de caudal, sino de operación de lo que es la válvula, y no es un sensor, sino en este caso es un actuador. Y es lo que hay que aprender a distinguir entre un sensor que informa una determinada condición y un actuador que no informa nada, solo obedece lo que la computadora determina. Bien, regreso aquí al diagrama. Este es el interruptor de la reversa. La pregunta es, ¿por qué tendría que saber nuestra unidad de control, saber que nosotros hemos puesto la reversa en el vehículo? Alguien, ya sea en Facebook o ya sea aquí, que lo tenga yo en vivo directamente en la transmisión de Zoom, ¿cuál sería la razón de que la computadora deba de saber que estamos en reversa? Por ejemplo, ¿alguien quiere participar? ¿No? ¿Nadie? Por los gases, profe, que se van agarrando hacia atrás. Cuando nosotros tenemos precisamente un vehículo y estamos soltando lo que son los gases de escape en esta área, pues sabemos que algunos de estos gases son inofensivos, pero algunos otros son mortales. De tal manera que si nosotros tenemos la trampilla, válvula, compuerta que permite el paso del aire del exterior hacia el habitáculo, tenemos el aire acondicionado puesto y nos estamos estacionando, la unidad de control debe de saber que estamos en reversa, porque al mover el vehículo en reversa, entonces simplemente vamos a ir hacia la zona donde están los gases quemados y por tanto en ese momento va a cerrar nuestra trampilla, válvula, compuerta, como quieras llamarle, la chapaleta del aire exterior, y entonces se va a activar lo que es la trampilla de la recirculación. De esa manera vamos a tener nosotros una recirculación interna en lo que es el habitáculo. Perfecto. Luego también tenemos aquí, por ejemplo, a este otro componente. Este otro componente que tú le ves la letra G es el alternador. El alternador también le va a informar a nuestra unidad de control. De alguna manera está comunicado. ¿Por qué? ¿Alguien me quiere decir para qué le interesa a la computadora del aire acondicionado saber que el alternador está en ese momento produciendo corriente? Y para que produzca corriente el alternador, para aquellos que no lo saben, obligatoriamente el alternador en ese momento debe de formar un campo electromagnético. Hay, repito, personas que creen que saben y como tienen saldo en su teléfono, les es suficiente para poder ofender a cualquiera y decir que el alternador trabaja siempre, permanentemente.
algo que es totalmente incorrecto. El alternador trabaja por pulsos, trabaja sí, no, sí, no. De esa manera, cuando sí trabaja es cuando está generando el campo. Ahora, pero ¿para qué querría saber la unidad de control que el alternador está trabajando? Me dice acá Gerardo Ortiz, porque es una carga al motor al activar otro elemento. Me dice Harold Bermúdez, tal vez para deshabilitar el aire. Correcto. En este caso, hay un consumo de corriente máximo permitido. Y como el compresor del aire acondicionado, incluso la calefacción que tiene que calentar, repito, el aire por medio de resistencias eléctricas, cuando el consumo llega a ser excesivo, entonces aquí nosotros tenemos que saber cuándo el alternador sí está trabajando, cuándo no, pero también es porque el motor está haciendo un esfuerzo, se llaman caballos al freno, para hacer trabajar al alternador. Y si también tiene que hacer trabajar al compresor del aire acondicionado, entonces, en este caso, el esfuerzo que tiene que hacer el motor es mucho y por tanto, en automático, bajarían las RPM, se vería afectada la potencia del motor. Y como dice Harold, entonces ahí, si va a trabajar el alternador, podemos prescindir del trabajo del compresor del aire acondicionado para disminuir el esfuerzo de nuestro motor. Bien, luego busquemos acá el Z1. Como puedes ver, es la luneta térmica. Es decir, que este componente que estamos viendo aquí es nuestra luneta térmica, nuestro desempañador en la parte trasera. Muy bien. Este ya sabemos para qué es. Ahora, vemos que la alimentación va a bajar por medio de estos fusibles que tenemos nosotros aquí. Y tenemos acá incluso un tremendo fusible de 100 amperes, que es claro que va a venir desde lo que sería el alternador y nuestra batería. Ok, ahora tenemos nosotros diferentes componentes que están con estas líneas naranjas, que de ellos te quiero hablar un poquito más adelante. Ahora, tenemos el G65 que está aquí. Este G65, si tú lo buscas, nos encontramos con que es el transmisor de presión electrónico. Es decir, este transmisor de presión electrónico está conectado, como puedes ver, a tierra, lo que es negativo. Luego tenemos el positivo que ya observaste, le llega directamente de un fusible, así que trabaja con 12 volts. Sin embargo, internamente él tiene aquí un CPU que lo que hace es manejar 5 volts tierra y señal, como cualquier otro sensor que conocemos que trabajan con 5 volts, y trabaja con una pequeña señal de onda cuadrada que es de 0 a 5 volts dependiendo la presión de frigorífico que haya en el sistema. Esto lo que va a hacer es enviarlo a nuestra CPU que tenemos interno, y después por este cable que tenemos acá vamos a mandarlo a nuestra unidad de control, pero ahora ya va a ir de 0 a 12 volts una señal de onda cuadrada. Y dependiendo de esta señal es que desde que yo puse el switch en on, en ignición, le estamos informando a la computadora del aire acondicionado si hay o no hay presión de gas en lo que es nuestra línea de alta presión, aunque, escúchame bien, está en reposo. Este es un problema que se ha suscitado para muchos que se dedican al aire acondicionado, en el cual, como ven tres cables, negativo,
este negativo, el positivo y la señal, creen que pueden simular la señal de este sensor con un potenciómetro. Le conectan el potenciómetro para lanzarle la información a nuestra computadora y resulta que no trabaja el compresor del aire acondicionado y no va a trabajar mientras él no reciba la señal correcta. Y es ahí donde es mi motivación para poder dar esta charla el día de hoy, que muchos técnicos de aire acondicionado están considerando que si el compresor trabaja o no trabaja, es únicamente por problemas a veces de que si hay no hay gas, que en este caso podría ser, repito, porque el transmisor de presión pues indicaría que no hay presión de gas, pero a veces creen que es por problemas eléctricos, como el hecho de que el embrague no acopla, que es electromagnético, y aquí no lo es. Este embrague no es electromagnético, y también tenemos nosotros que quieren simular señales con componentes que anteriormente, hasta hace unos años, era posible, pero que ahora que ya son electrónicos no es así posible. Así que lo que quiero que entiendas es que tu aire acondicionado puede dejar de trabajar no simplemente por problemas eléctricos o bien en este caso referentes al gas, sino problemas eléctricos y electrónicos. O sea, no solamente la rotura de cualquiera de estas líneas. Por ejemplo, es obvio que aunque nosotros tuviéramos que el compresor trabajara, si no trabaja nuestro blower o soplador, el que crea la corriente de aire dentro del habitáculo en lo que es precisamente este pleno de distribución de aire, puedes observar que en este momento, según la norma DIN, con el número 31, quiere decir que este es el polo negativo. Así que entonces, de este extremo, lo que esperamos es que le llegue el positivo. Ese positivo le va a llegar dependiendo la velocidad que nosotros hayamos puesto. Es decir, si nosotros llegamos, por ejemplo, por aquí, voy a tener que pasar por todas las resistencias para poder ir directamente hacia nuestro motor eléctrico. Esa sería una de las velocidades. Pero si yo elijo otra de las velocidades, bueno, pues entonces ya nada más entraría yo por aquí, el camino sería más corto y ahí tendría yo una modificación de la cantidad de corriente que vamos a tener en el ventilador y por tanto este va a tener otra velocidad. Lo mismo que si entro por aquí, voy a ir directamente y pasar únicamente ya por menos resistencias o al final, bueno, pues decidirme ir directamente acá sin pasar ya por las resistencias y así tener la velocidad más alta. De tal manera que si esto está dañado o con una de estas velocidades que no funcione porque la resistencia se ha dañado, bueno, pues entonces nunca vamos a tener una corriente de aire correcto y por tanto no vamos a lograr un buen enfriamiento dentro de lo que es el habitáculo y el conductor y el acompañante se van a quejar de que simplemente no enfría. Y muchas veces dicen, es que el compresor sí trabaja. Tengo las presiones correctas, tanto en la línea de baja como en la línea de alta, pero no enfría. Pues no va a enfriar porque el ventilador no está trabajando. Eso es algo que deberíamos nosotros ver. Y si trabaja, ok. Y trabaja a qué velocidad. ¿En cuál de las velocidades está trabajando? ¿En todas? Bien, ahora, ¿qué vemos aquí? Que a la unidad de control también le llegan este J131 y el J132. ¿Quieres saber qué cosas son? Bueno, es muy simple. Son los controles de los asientos térmicos. Es decir, que aquí está precisamente los controles de la calefacción que se tiene para el conductor y para el acompañante. Luego, ¿qué podemos ver acá? Bueno, podemos ver nosotros un componente que tiene 5 cables.
De estos 5 cables puedes observar que 2 van a ir directamente hacia lo que es el motor. Es decir, estos 2 van a llevar positivo y negativo. No nos marca la polaridad, quién es positivo y quién es negativo, porque la polaridad se invierte y automáticamente el motor gira al revés, en una posición para abrir y en otra posición para cerrar. ¿Quién es el B68? Simple. Es una de nuestras trampillas o bien de nuestras compuertas. Aquí la vamos a buscar. B68 para la trampilla de temperatura. Es decir, la que va a mezclar el aire frío que nosotros pudiéramos tener con lo que sería la temperatura que provoca, ya sea nuestro radiador pequeño que tenemos en el habitáculo, repito, desde el sistema de enfriamiento, o bien a través de la parrilla eléctrica de la calefacción adicional. Vamos a canalizar el aire impulsado por el soplador. Este soplador va a lanzar el aire y entonces lo vamos a canalizar para que pase o no pase directamente por precisamente nuestro calefactor. De tal manera que este motor va a ser gobernado para que abra o cierre, y la computadora no se conforma con dar una orden. La computadora tiene que saber si esa orden fue cumplida o no. Y aquí lo que nosotros tenemos es precisamente ahora a un sensor. Y este sensor no es otra cosa más que un potenciómetro. Y este potenciómetro, al igual que cualquier otro potenciómetro que nosotros tenemos, por ejemplo, en el motor, el TPS, el APP, el del pedal del acelerador o el del cuerpo de aceleración, alguien que quiera ayudarme opinando, vamos a tener una alimentación, pregunto, ¿de cuántos volts? En la terminal número 1, aquí lo indica, la computadora lo va a sacar por la terminal B7, pero es la número 1 de este motor con el sensor. ¿Cuántos volts le van a llegar? ¿Alguien puede mencionármelo? 5 volts, 5 volts, mientras que en la terminal número 3, ¿qué es lo que le va a llegar? tierra o masa. Aquí le va a llegar la tierra o masa. Y por último, bueno, pues vamos a tener nosotros que la señal va a ir directamente por aquí y va a llegar a la terminal B5 de la computadora. De esa manera, entonces, va a saber en qué posición se encuentra nuestra mariposa, repito, válvula, trampilla, que está canalizando y mezclando las dos corrientes de aire. El aire frío para que pase por lo que es el calefactor y así ahora tenga yo un aire con mayor temperatura. Y acá, bueno, pues estamos viendo que es exactamente el mismo esquema. Tiene, claro, otro número. Por tanto, entonces, si buscamos el B154, aquí lo vamos a encontrar, es para la recirculación. La trampilla de la recirculación que ya mencionaba, es importante que nosotros sepamos utilizar precisamente esa recirculación. Mientras que hago una pausa, Harold Bermúdez contestó 5 volts, es correcto. Gerardo Ortiz, es la señal, correcto, muy bien. Y bueno, aquí en este caso, lo que yo quiero decir es que esta recirculación, entonces, ese botón de recirculación se tiene que activar en diferentes situaciones. ¿Alguien me puede ayudar diciéndome en qué situaciones debería de activarse el botón de la recirculación si no lo tuviéramos automático? ¿En qué momento tú lo deberías de activar? Pregunto, ¿cuáles serían esas posibles situaciones? Una sería cuando empiece a llover. Una es cuando llueva, siempre debemos de poner la recirculación para evitar la entrada de humedad
a nuestro pleno, donde vamos a tener el filtro antipartículas, se va a humedecer y después va a oler a húmedo. Y el aire que después me avienta mi clima, pues precisamente tiene ahora un mal olor. Así que no permitas que entre esa humedad y por eso hay que poner la recirculación. Muy bien, ¿qué otra situación me sería conveniente poner la recirculación? Repito, si no fuera en forma automática. Cuando va de reversa, ¿no, profe? Cuando vamos de reversa, lo habíamos mencionado. Cuando vamos de reversa, ahí lo deberíamos de poner, si es que no contara con el sistema automático. Muy bien. ¿En qué otro momento? Cuando la temperatura está muy alta del exterior. Cuando la temperatura del exterior está muy alta y voy a baja velocidad, por ejemplo, estoy atorado en el tráfico, entonces lo correcto es poner precisamente la recirculación, sin olvidar que cada cierto tiempo corto debemos de permitir que entre aire del exterior solo para que no se vicie tampoco el aire de mi interior. Muy bien. Cuando el aire del exterior es de mala calidad, dice Ángel Aníbal, correcto. Si afuera del vehículo estás viendo que incluso el tráfico en la carretera es provocado porque hay un incendio a un costado de la carretera y que está provocando mucho humo, pues ese humo va a entrar a tu vehículo. Si vas atrás de un camión de carga, bueno, pues va soltando tremenda cantidad de humo, pues también muchas veces, no sé si te ha pasado, ir atrás de un vehículo de carga de animales que los llevan hacia el rastro, ya sea ganado porcino, ganado vacuno, y el olor, bueno, pues es impresionantemente desagradable. Ahí es cuando tienes que poner precisamente la recirculación. Así que entonces, aquí en este caso, bueno, pues es cuando decía que debemos de saber operar nuestro aire acondicionado. Perfecto. Ya vimos los que participan acá abajo. Ahora veamos los que decía tienen estos cables naranja que nosotros vemos acá. ¿Quiénes son los de los cables naranjas? Bueno, vemos el J604. El J604, aquí lo ubicas, dice que es un control de calefacción adicional que nosotros podríamos tener, puesto que recuerda que tenemos nosotros calefacción delantera y también calefacción trasera. Ahora, el J527, esta también es una unidad de control, es para la columna de la dirección. ¿Por qué es importante que la unidad de control de la columna de la dirección a través de la red CAN, que es esta red que estás viendo aquí, le está informando a la unidad de control, el HVAC del aire acondicionado, por qué la unidad de, repito, del control que está ahí en la dirección tendría que informarle algo al HVAC? ¿Qué es lo que le podría informar? No, nadie se le ocurre. De lo mismo que dijeron ese rato, como en este caso es automático, ¿qué me dijiste? Que cuando haya lluvia había que poner precisamente la recirculación. Bueno, pues en este caso entonces lo que nosotros necesitamos es que al poner nosotros en la columna de la dirección la función de los limpiadores del parabrisas, al poner los limpiadores en automático, esta unidad le está avisando a la unidad del aire acondicionado que hemos prendido los limpiadores, que hay, por supuesto, humedad en el parabrisas y entonces ahí
automáticamente cierra la compuerta del aire exterior y abre la de la recirculación. Muy bien. Ahora, quiero que veas este sensor, el G17. El G17 que está acá, obsérvalo, búscalo aquí en la lista y resulta que es el que informa la temperatura exterior. Por tanto, si este sensor informa la temperatura exterior, quiero que observes que él no tiene comunicación directa con la unidad de control del aire acondicionado. Este, que es un termistor, como el sensor de temperatura del motor, sensor de temperatura del aire que entra al motor, sensor de temperatura de gasolina, sensor de temperatura del diésel, sensor de temperatura de la transmisión o del aceite de la transmisión. Todos ellos, electrónicamente hablando, son termistores que trabajan con 5 volts y que tienen a su vez una tierra virtual directamente en la unidad de control. Pero lo que quiero que me entiendas es que sí, es el de la temperatura exterior, pero no está conectado a nuestra unidad de control del aire acondicionado, sino está conectado a este otro componente que está aquí. ¿Y quién es este? Este es el clúster, el tablero, el panel de instrumentos, que por eso aparecía en las imágenes anteriormente. Ahora, el clúster va a recibir la información de la temperatura del exterior, pero no lo va a transmitir directamente, sino lo transmite, como puedes ver, a otro elemento y después, ahora sí, por la red CAN hacia la computadora del aire acondicionado. O sea que si tú me preguntas que si la computadora del aire acondicionado tiene conectado un sensor de temperatura exterior, directamente la respuesta es no. Esta información le va a llegar, sí, tarde o temprano le va a llegar, pero le va a llegar a través de precisamente una señal de onda cuadrada, un sistema binario que es a través de la red multiplexada y que bueno, que la forma más fácil de verlo es precisamente con un osciloscopio. Y sabemos que hay dos cables, lo que se conoce como el CAN high y el CAN low, y que esta señal tiene que ser espejo y que corre a cierta velocidad de kilobits por segundo, en fin. Y de todas maneras nunca veríamos si se está o no informando de la temperatura exterior por medio de el osciloscopio. Esto lo sabríamos si le conectamos el escáner y entonces en la línea de datos ahí nos aparece la temperatura exterior. Ok, quiere decir que sí está informando. Lo mismo que en el tablero o en el display del mismo HVAC, pues va a aparecer esa temperatura. Entonces, esto es lo que estamos viendo, repito, en este diagrama, repito, del HVAC. Pero todavía no termina. En la parte superior, todavía tenemos otros componentes, como puedes ver. Acá, precisamente a mi izquierda, tengo el conector de diagnóstico, donde voy precisamente a conectar lo que sería el escáner. ¿Quién más está dentro de la red? Decía yo ese rato que del tablero, la temperatura del exterior, del sensor la mandó al tablero y del tablero la mandó a otra unidad de control. ¿Y quién es esta unidad de control? No es otra más que la unidad de control del motor, es decir, nuestro ECM. Y quiero que observes que aquí están otros sensores de temperatura, pero a la computadora del motor, no a la computadora del aire acondicionado. El G62, que es el de la temperatura del refrigerante, se refiere a nuestro sistema de enfriamiento del motor y tiene dos sensores, en este caso, dos sensores de temperatura del refrigerante. Y repito, va a dar a la computadora del motor conocida como la SM. Y por medio de la red CAN
CAN low y CAN high, se comunica con lo que es esta unidad, la J104, que aquí puedes ver que la J104 se refiere a la del ABS, ¿ok? Es decir, esta computadora que nosotros tenemos aquí es la computadora del ABS. Ahora, ¿alguien me podría decir para qué está conectada la computadora del ABS? En este caso, con el motor y a su vez con la del aire acondicionado. Esta es la del aire acondicionado, ¿ok? Entonces, ¿por qué la del ABS participa también en el aire acondicionado? ¿Cuál es la importancia que este tiene? ¿Cuál sería la importancia que este tiene? Para saber la velocidad del vehículo. Ah, para saber la velocidad del vehículo. ¿Y por qué necesita saber la velocidad del vehículo? Para saber si va cortando aire por el condensador. Ah, bueno, sí, eso es cierto para saber si va cortando aire, pero recuerda que no solamente es si va cortando aire o no, sino cuánto aire está cortando. Y no me refiero a que vayamos a medir como en el MAF la cantidad de aire, sino en este caso lo que vamos a medir es la velocidad a la cual está corriendo nuestro vehículo. Va a depender de ello la corriente de aire que estamos cortando. Por tanto, entonces, por eso necesita saber la velocidad. Y gracias a los sensores WSS, Wheel Speed Sensor, es que se va a saber esa velocidad. Así que, como puedes ver, hay muchos componentes involucrados aquí en este caso. Y en la parte inferior, otra vez, con la letra G, 191, 263, 192, por el símbolo que tienen y la letra que les corresponde, dime tú, ¿qué componentes vendrían siendo? G191, aquí le voy a bajar para que alcances a ver. G191, 192 y el 263. G de sensores, N de actuador. Ok, la G sabemos que son sensores, que en este caso son sensores de temperatura por el símbolo que tienen. Y como nos dice, nos va a decir la temperatura del evaporador, nos va a decir la temperatura del aire que está fluyendo por los pies y la temperatura del aire que está yendo hacia el frente del vehículo. Por tanto, todos ellos van a estar informando a nuestra unidad de control, sin olvidar que habíamos mencionado que la misma unidad de control tiene precisamente un sensor aquí que lo que hace es determinar la temperatura del habitáculo para saber y comparar la señal del exterior con la señal del interior. Bien, ya casi estamos acabando en este caso este diagrama y quiero que observes que de acá tenemos el positivo desde la letra C, acá tenemos positivo, lo mismo de la letra A, uno viene de la batería, el otro es directamente del alternador. Vamos a alimentar directamente con esos positivos hacia abajo y quiero que veas que de la computadora del motor de la SM sale esta terminal 47 con este cable azul y veamos hacia dónde va. Te recuerdo que estamos hablando de la marca SEAT en lo que es el Altea y vamos a dar dos positivos. Terminal número 1 y 2 son positivos directamente. Muy bien. Aquí tengo positivo, aquí tengo positivo. Y el V7, viene directamente del ESM, de la computadora del motor. ¿Y hacia dónde vienen? Vienen a esta unidad que yo tengo aquí, que al verle nosotros un transistor,
En automático sabemos nosotros que es una unidad electrónica de control. La J293. ¿Alguien me puede decir qué componente es? El electroventilador de baja. En este caso es la unidad que va a controlar a los ventiladores. Es decir, aquí vamos a controlar nosotros a los ventiladores, pero también tienes razón. Hay otro ventilador. Hay dos ventiladores, el B7 y este que está acá, que es el del refrigerante. Es decir, tenemos a este ventilador y a este ventilador. Y estos ventiladores van a ser controlados directamente por este módulo. Y aquí es donde te comentaba yo que aquí no tiene caso que en este vehículo estés buscando. Vamos a imaginar que no prenden los ventiladores. Si no prenden los ventiladores, vamos a tener problema de sobrecalentamiento del motor y vamos a tener problema, pues que el aire acondicionado no enfría. Necesitamos obligatoriamente la corriente de aire del exterior hacia nuestro condensador para que pueda enfriar. Si no, nunca se va a lograr cambiar ese estado gaseoso en estado líquido del frigorífico. Pero lo que quiero que se entienda es que no hay, repito, un relevador, sino que acá dentro del módulo de control, nosotros vamos a tener que va a gobernar la activación de los ventiladores a través de este ancho de pulso que podemos ver aquí. Tanto para un ventilador como para el otro, los va a gobernar de esta manera. Repito, lo que se maneja como el ciclo de servicio o duty cycle, y eso va a manejar las diferentes velocidades del ventilador. Hoy no nos podemos conformar con el hecho de decir que el ventilador está trabajando. La pregunta es, ¿está trabajando? Sí. ¿En qué porcentaje está trabajando? ¿Está trabajando lento? ¿Está trabajando a mediana velocidad? ¿Está trabajando a alta velocidad? Porque dependiendo de eso, finalmente será la cantidad de aire que va a crear nuestro precisamente ventilador, y con eso vamos nosotros a tener, bueno, pues el enfriamiento no solamente de nuestro refrigerante del sistema de nuestro motor, sino también en este caso lo que sería el enfriamiento del frigorífico para el aire acondicionado. Así que bueno, caballeros, esta fue la interpretación de este diagrama que, como siempre se los he dicho, es sumamente importante tener los diagramas, pero más importante es saber interpretar el diagrama, porque una vez que interpretamos el diagrama, sabemos qué componentes tiene el sistema y por tanto sabemos nosotros qué pruebas son las que se deben de realizar. De tal manera que los vehículos han cambiado en la inyección, en la suspensión, en los frenos, en la transmisión, en el sistema de luces, en la dirección electroasistida, en la forma en que aparecen los valores hoy día en el panel de instrumentos o clúster. Los vehículos ya cambiaron y quienes nos dedicamos al mantenimiento y reparación de los vehículos también deberíamos evolucionar juntamente con los vehículos. Y los conductores que aunque llevan 30, 40, 50 años propietarios de un vehículo, también deberían de actualizarse en cómo es que opera ahora precisamente su sistema de aire acondicionado para saber, bueno, pues cuándo sí utilizarlo, cuándo no, y las funciones que tiene precisamente su, en este caso, aire acondicionado y que lamentablemente no lo estén operando correctamente. Bien, caballeros, agradezco su atención, no sin antes, bueno, invitarlos a precisamente formar parte de esta serie de técnicos automotrices que están en todo lo que es
América, algunos otros están en Europa, pero que son de habla hispana y por tanto, bueno, pues nos entendemos muy bien en lo que es la gran gama de temas que tenemos nosotros en este universo automotriz. Los invito a que nos acompañen en próximas transmisiones y también si quieres participar en los cursos, bueno, pues llama a nuestros teléfonos 777-190-0213 y aquí mismo en la página, bueno, pues está precisamente el teléfono y con gusto ahí habrá los informes que necesitas. Los que están aquí directamente en la plataforma de Zoom, ¿algún comentario, duda, chiste o anécdota antes de dar por finalizado lo que es la transmisión? Si hay algo que quieran compartir, bueno, este es el momento en que lo pueden hacer. Comente lo del que ofrece los diagramas. Ok. Los diagramas que se están ofreciendo ahorita en el chat, ahorita la plática no tiene nada que ver con Universo Automotriz. Es alguien que está ahí ofreciendo los diagramas. Nosotros nos deslindamos, no pertenece a nosotros, así que no puedo dar testimonio ni a favor ni en contra de la adquisición de esos diagramas. ¿Nosotros tenemos diagramas? Sí. Nosotros tenemos pack de manuales también, de aire acondicionado, bolsa de aire, freno, suspensión, dirección, desde lo más básico, mecánica desde cero, electricidad desde cero, electrónica, inmovilizadores, en fin, una tremenda cantidad de temas, porque como lo decimos, pues esta página se llama Universo Automotriz, porque es demasiada información la que hoy día tenemos y siempre hemos pensado que mientras más conozcas, más amplías la gama de posibilidades y el abanico de servicios que tú puedes ofrecer con la misma herramienta que ya tienes, bueno, pues sería mucho mayor. Nos quejamos a veces de que está escaso el trabajo, me dicen algunos, y yo me pregunto si el trabajo está escaso, pero si esto está acompañado de escasos conocimientos y de escasas habilidades, bueno, pues entonces, por eso es que vienen, dijeran acá en mi tierra, vienen junto con pegado. Es decir, o sea, no podemos nosotros esperar cosechar abundantemente si hemos sembrado muy poco. Así que, le comentaba, ¿alguien más quiere tomar la palabra o por mensaje? ¿Los leo o los escucho? No. Allá un comentario, allá directamente de las personas que nos están siguiendo por lo que es Facebook. No. Dice, trabajo hay demasiado, solo hay que actualizarse como lo estoy haciendo. Exacto, Gerardo Ortiz. Harold Bermúdez, diagramas para carros diésel. Sí, tengo información de vehículos diésel. Walter Carbonell, Pineras. Sí hay, cierta cantidad de información sobre los pinouts, pero la verdad es que es escasa. Conviene mucho más no buscar así nada más lo que son los pinouts, sino directamente todo el manual completo. Alberto Valencia, gracias por el comentario sobre la participación que tuvimos el día de hoy. ¿Alguien más? ¿Nadie? Perfecto. Pues señores, hoy muchas gracias. 19 de septiembre del 2024, hace 7 años nos tembló. Hace 7 años aquí en México andábamos todos paniqueados y pensando qué íbamos a hacer para poder subsistir. Así que gracias a Cristian Pineda que recomienda los cursos de Universo Automotriz. Dense la oportunidad precisamente de participar y ver que a través de este medio también es una de tantas formas de aprender. Ciertamente dije que los vehículos evolucionaron y creo que nosotros también tenemos que evolucionar, no solamente en el conocimiento del automóvil,
sino también en lo que es las formas de aprender. La forma tradicional de ir a un salón de clases o de estar en el taller con alguien que me enseñe, sirve, claro que sirve, pero tenemos que buscar todas las alternativas posibles a nuestro alcance, y Facebook es precisamente uno de estos medios. Las formas digitales, y hoy con la inteligencia artificial, bueno, quien no se suba a este camión de la tecnología simplemente se tendrá que ir caminando. Recuerden que los dinosaurios se extinguieron porque no pudieron tal vez evolucionar, al igual que muchas otras especies. Lo mismo nos va a pasar a muchos de los técnicos. Tenemos que evolucionar. Cuídense, un abrazo, Dios me los bendiga y gracias por haberme acompañado en esta transmisión de Universo Automotriz. Dios me los bendiga. Nos vemos en una próxima transmisión. Los espero en el curso de escáner, 1 de octubre. Empezamos precisamente este curso. Ahí estaremos. Dios los bendiga. Bendiciones esta mañana. Hasta luego.